ahí lo tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y deja el centro a tocar para Borruchaga siempre Maradona, genio, genio, genio. Aparece Diego en el día de sus 60 años. Va a ser operado por un hematoma en la cabeza. Diego se encuentra en muy buen estado. Acá tenemos un bien común, que es la salud de Diego Armando Maradona. Se retira Diego Armando Maradona. 911 de emergencias. ¿Puedes mandar una ambulancia urgente al barrio San Andrés? Parece que hizo un paro cardiorrespiratorio, se van a cagar muriendo el barrio. A los 60 años murió Diego Armando Maradona. Muerte evitable. Ese fue el dictamen de la Junta Médica. ¿Evitable por qué? Por el lugar donde estaba, porque no tenía ni siquiera un baño, por la medicación. Toda esta trama merece ser esclarecida. Es un crimen y un misterio como el que tratamos nosotros. Doctor Torre, hay aquí una trama criminal. Bueno, indudablemente es lo que los fiscales entienden en cuanto al análisis que han hecho sobre el hecho, la materialidad, en la elevación a juicio y por supuesto basándose en una junta médica donde han intervenido muchos profesionales como peritos oficiales y controlado por perito de parte que, como usted decía, Tún, es contundente. El informe de la junta médica es contundente. Pero la duda siempre pasa por los derechos del paciente. Es decir, Maradona dice, no quiero nada, no me toquen, no me tomen la presión, nada. La libre autonomía, indudable autonomía del paciente. ¿Entra a jugar o no? Es un debate o no. Yo creo que lo fundamental en cuanto a la calificación del hecho, a ver si efectivamente se trata de un homicidio doloso, o un homicidio por imprudencia, negligencia, inobservancia de los reglamentos, los deberes a su cargo, pasa por las últimas horas de la vida de Diego Armando Maradona, en función si él tenía un estado de conciencia capaz de resolver. Es decir, él decía, no me toquen, no me hinchen, déjenme tranquilo, pero por ahí no estaba en condiciones de conciencia real. Claro, y se entendió que esto debe ser evaluado también y por supuesto los fiscales lo van a tener en cuenta. Los fiscales dan por probado hasta este punto de la investigación que las últimas horas no tuvo esa capacidad de conciencia. La muerte de Diego Armando Maradona, estos dilemas, ¿es una muerte evitable? Y además, las peleas después de la muerte por la herencia de Maradona. Esta es la historia. Aparece Diego en el día de sus 60 años, en el día de su cumpleaños. Tras su cumpleaños número 60, Maradona era internado al presentar un cuadro clínico preocupante. Se detectó que el entonces entrenador de Gimnasia y Esgrima de La Plata tenía un coágulo entre el cráneo y la base del cerebro. Va a ser operado por un hematoma en la cabeza. La intervención tuvo un resultado exitoso, de acuerdo a lo anunciado por su médico personal y neurocirujano, Leopoldo Luque. Diego se encuentra en muy buen estado, la verdad que anímicamente con ganas de irse a la casa, con los doctores de la terapia en conjunto, estamos evaluando la posibilidad de una alta clínica. Acá tenemos un bien común que está por encima de todo, que es la salud de Diego Armando Maradona, y tenemos que estar todos juntos para que él esté bien y se siga recuperando. 8 días más tarde, el 11 de noviembre, Maradona era dado de alta y trasladado a una casa en el barrio privado San Andrés. Diego está entero, Diego está firme, hay Maradona para rato y lo que hace falta ahora es una unión de la familia y estar rodeado de profesionales de la salud. Hoy tienes la alta firmada, nos vemos. Bueno, mientras está saliendo la ambulancia en la que se retira Diego Armando Maradona. El 25 de noviembre, el mundo recibía una noticia tan sorpresiva como trágica. 911 de emergencias. ¿Puedes mandar una ambulancia urgente al barrio San Andrés? ¿Qué pasó? Hay una persona que se encuentra aparentemente en paro cardiorrespiratorio y médicos asistiéndolo. ¿Es un hombre o una mujer? Un hombre. ¿Sabe la edad más o menos? 60 años aproximadamente. Bueno, ¿sería su nombre y apellido? Leopoldo Luque.
Murió Diego Maradona. Murió Diego Armando Maradona. A los 60 años, en un año de mierda para toda la humanidad, murió Diego Armando Maradona. Su cuerpo sin vida fue encontrado en su cuarto por la psiquiatra Agustina Kosachov y el psicólogo Carlos Díaz. Parece que hizo un paro cardiorrespiratorio y se vamos a cagar muriendo el barrio. Entramos a la pieza y estaba frío, con toda la circulación marcada. Empezamos a hacer la reanimación entre la enfermera, el negro y yo. Monona. Decía, andale, Monona, hacelo, Monona. Y bueno, cuando yo te digo 1, 2, 3, 4, 5, va. Y no, era una locura. Ese conteo acá en mi cabeza quedó por días. La triste novedad desató una gran conmoción en todo el mundo. El fallecimiento de Maradona quedó de inmediato bajo la lupa de la justicia penal, que decidió investigar la situación haciendo foco en el rol del cuerpo médico interviniente. Según arrojaron los resultados de la autopsia, Maradona estuvo 12 horas en agonía y si hubiera sido atendido a tiempo, su deceso podría haberse evitado. ¿Cómo estás con el tema de la causa que cambió de carátula, no? Uno trata de entender los fundamentos, el porqué de esa decisión y honestamente no la encuentro. Orlando Díaz es el juez de garantías de San Isidro. Determinó que los 8 responsables señalados por la Fiscalía de la muerte de Diego Maradona vayan a juicio. A 2 años de su partida, aún siguen latentes interrogantes que se repiten. ¿Por qué tuvo que morir así Maradona? ¿Alguien irá preso por lo sucedido? Doctor Carmelo Napoli, la Junta Médica dijo era una muerte evitable. ¿Cuál es su mirada como médico? A ver, la muerte en sí mismo no es evitable. Es decir, cuando hay un proceso de muerte no es evitable. Lo que se puede hacer es prolongar la existencia. ¿A Maradona se le podía haber prolongado la existencia? Seguramente sí, porque la Junta Médica fue categórica en muchos aspectos. Es decir, cuando los colegas prejuzgan a los colegas, es complicado, porque no se pueden poner en un rol que no le corresponde. Pero digamos que en el aspecto más médico de lo que hizo la Junta Médica, del análisis de los antecedentes, uno puede sospechar, puede inferir que hubo cosas que no se hicieron bien, que se podían haber hecho mejor. Por ejemplo, hay un montón de testimonios que dicen que Diego estaba hinchado y que eso ya demostraba de alguna manera el peligro. Claro, el peligro inminente de que algo iba a suceder. Es decir, esto, la autopsia que dijo que era una miocardiopatía dilatada, que derivó en una insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es un proceso más crónico que agudo, a veces se reagudiza, y después vino lo que se llama el edema agudo de pulmón, la nasarca, que es el encharcamiento de todo el cuerpo, y después lo que fue la muerte súbita. Esa fue la conclusión. Ahora, para llegar a eso hay un paso previo. Si esos pasos previos no se detectan, es dejar al libre albedrío su asistencia. Y eso fue lo que habló de temeridad. Cuando la Junta Médica habló de temeridad, está hablando de eso, ¿no? Dejar a la buena de Dios, dejar al arbitrio de que el cuerpo resuelva lo que tiene que resolver, cuando podía estar en otro lugar con una mejor asistencia y tal vez con otros medios para ser asistido. La Junta Médica, por ejemplo, dice la medicación no era adecuada frente a un panorama en el cual se veía venir un edema. Bueno, cuando nosotros vimos ahora en el tape una síntesis de lo que fueron los últimos momentos de Maradona, las últimas semanas de Maradona, indudablemente cuando salió de la Clínica Olivos. De la Clínica Olivos salió relativamente bien, porque operar de la cabeza en ese contexto, ¿no?, que es un hematoma subdural, es para un neurocirujano una cirugía menor, si se quiere. Yo digo cuando salió del túnel de la cancha de Gimnasia y Esgrima, que ya se veía que estaba muy deteriorado, anímicamente y físicamente. No podía ni hablar. No podía ni hablar, y que aparte lo llevaban, no es que él quería ir tampoco por su propia voluntad.
Y con respecto a lo que vos decías recién, Tuni, con la medicación, quizás la medicación, vos tenés que separar lo que es la parte psiquiátrica, que era el tratamiento de su dependencia, de su consumo problemático al alcohol, consumo problemático al alcohol, y su aspecto cardiológico y su aspecto clínico en general, Sí. porque la autopsia no solo determinó que él tenía un corazón grande, que todo el mundo le llamó la atención, no, el corazón de Maradona es el doble de una persona normal, y él fue deportista, y fue deportista de alta competencia, y todos los deportistas de alta competencia tienen un corazón más grande, quizás no tan grande, pero lo adaptan al físico, pero también tenía el hígado mal, los riñones tampoco funcionaban bien al final. Entonces había que tenerlo en un tratamiento, en un contexto donde quizás un médico clínico, un coordinador más, una eficacia más dirigida, pero claro, es lo que nosotros hablamos siempre, Tuni. Vos tratás a un paciente, a una persona o a un ídolo. Entonces, cuando vos no marcás esa diferencia, te subsumisa a la persona, al ídolo, Bueno, pero al en entorno. eso que estás diciendo, cuando tratás un ídolo, el ídolo es difícil. Es difícil. Es claro. difícil. Pero también entras en un terreno en el cual alguno te dice, y bueno, es el derecho de él. Claro. Sí, pero a ver, el derecho de las personas cuando están lúcidos y pueden discernir es una cosa. Y cuando la lucidez está perturbada de alguna manera, Como se veía en la cancha de gimnasia. No podés decidir por vos mismo porque vos no tenés la capacidad de discernimiento que se necesita para conocer la gravedad de tu cuadro. Entonces vos perdés perspectiva. Cuando vos te involucrás en el ídolo y no en el paciente, perdés perspectiva. Ahora, si vos te querés quedar en ese entorno porque es Maradona y porque vos vas a ser famoso y porque tu currículum se infla y todo lo demás, es una cosa. Y otra cosa es cuando vos tenés que el paciente te tiene que obedecer a vos en todos los aspectos, tanto sea en la parte psiquiátrica para tratar el consumo problemático, como en la parte clínica para tratar sus afecciones. 12 horas de agonía, si alguien hubiera entrado, advertido, etcétera, etcétera, se hubiera podido evitar médicamente hablando, o no sabemos. Bueno, nosotros no podemos hablar de futurología ni podemos, digamos, emitir una opinión válida cuando la gravedad del cuadro no se conoce. Pero cuando vos entras en agonía, de la agonía es muy difícil volver. Una cosa es volver de una parada cardíaca, donde vos le haces usás un desfibrilador, usás un medio idóneo, le das un inotrópico, es decir, le das algo para que el corazón vuelva a salir a flote, vuelva a latir. Y otra cosa es cuando vos estás en la agonía, que ya es un proceso. La agonía es un proceso, todo el mundo tiene agonía antes de morir. Algunos la tienen prolongada, otros la tienen corta, pero la agonía es un proceso dentro de la muerte. Y cuando vos estás hablando del proceso de la muerte, del proceso de la muerte nadie vuelve. Ahora, de una parada cardíaca, de un stop cardíaco se puede volver. Es decir, había alguna chance de rescate. Había alguna chance, pero lo que me parece es que no se puede dejar a un paciente estar agonizando, ese es el tema. Vos no podés llamar a la ambulancia cuando el paciente está muerto. Entiendo. Vos es el tema. Vos tenés que verlo al paciente cotidianamente. Ahora, si el paciente no te quiere ver a vos, no quiere ver al enfermero, no quiere ver a los médicos, no quiere ver a nadie, alguien tiene que decir, bueno, muchachos, agarrémoslo, llevémoslo, induzcámoslo y listo, y se terminan las cosas. Y después aguantemos las consecuencias con los familiares, con el ídolo, quien sea. Pero vos tenés que hacer algo. No podés quedarte pasivo. Gracias, doctor. Por favor. La muerte de Diego Maradona, las responsabilidades, cómo fue ese grupo que rodeó a Maradona en el último tiempo. Esta es la historia. Luego de dirigir por casi un año a los Dorados de Sinaloa, Diego Armando Maradona retornaba al país para asumir como entrenador de Gimnasia y Esgrima de La Plata. Tras acordarse los detalles finales entre Matías Morla, apoderado del entrenador, y Gabriel Pellegrino, presidente de Gimnasia, todo estaba listo. El 10 buscaría sacar al Lobo de los últimos lugares de la tabla de posiciones. Me levanté una mañana y dije, yo quiero ir a Gimnasia. Lo llamé a Morla, estábamos siendo el capitán de este barco en 10 minutos. Si bien Maradona se mostraba enfocado en su nuevo trabajo al frente del cuerpo técnico de Gimnasia, comenzaron a sonar las alarmas porque no se lo notaba bien físicamente. A esto se sumaba que Diego había tomado distancia de sus afectos
situación que incluía tanto a sus hijos como a sus amistades de toda la vida. Se comenzó a hablar de la figura de Carlos Orlando Ibáñez, alias Charlie, su secretario privado. Según trascendió, esta persona, familiar de su expareja, Rocío Oliva, le habría suministrado regularmente alcohol y marihuana para mantenerlo controlado. Todavía no podía ni abrir los ojos, mirá cómo está. No, este pibe, boludo, es una locura. Ese día fui a la casa a verlo y estaba destrozado, pasado de alcohol, de pastillas. Ayer no se podía prender el habano, boludo. Estaba para atrás. Si sigue así, boludo, se puede morir el tipo. Está este pibe Charlie. Este pibe le prende la mecha a la bomba que es Diego y el tipo explota fácilmente. Me llama a su última pareja para que haga una limpieza de cutis. Cuando llego a la casa me encuentro con que la persona que iba a atender era Diego. En un momento le empieza a temblar el brazo izquierdo y me dice, creo que estoy con presión alta. Le dice a un chico que estaba ahí, tráeme la pastilla de la presión. Y se la trae con una cerveza. ¿Quién era el chico, sabes? Charlie. Si bien el estado de salud de Maradona era cada vez más delicado y su constante propensión al consumo de alcohol continuaba siendo una amenaza, quienes lo acompañaban no consideraron oportuno internarlo en un centro de rehabilitación. Le fui a decir que no toma alcohol y terminamos brindando un Luigi Bosca. A su vez, tampoco se tuvo en cuenta que la casa elegida para alojarlo no presentaba las condiciones operativas para ofrecer los cuidados necesarios a una persona que padecía una insuficiencia cardíaca reagudizada y tenía la movilidad reducida. Claudia me decía, cabezón, si vos entrabas y veías dónde falleció Diego, te morías. Ante una situación difícil de entender, surge un interrogante de alto impacto. ¿Maradona fue utilizado para recaudar hasta el último día de su vida sin tener en cuenta su delicado estado de salud? Doctor Vadim Michanchuk, usted es abogado de una de las 8 personas imputadas, diría, de las 2 o 3 centrales de Agustina Kosachov, la psiquiatra. Digamos, a ella, dicen, algo debieron hacer para que esto era una muerte evitable. ¿Y cuáles son sus argumentos o las de la doctora? Bueno, en principio quiero decirte, Tuni, que no hay imputados centrales en esta causa. Si bien al principio por ahí se mencionaban solamente 2 o 3 nombres, el transcurso de la investigación, profunda investigación, llegó a establecer hasta este punto del proceso que hay 8 personas que deben dar explicaciones en un juicio. Y cada una de esas 8 personas, según sus incumbencias, los que estaban a cargo del cuidado... Pero su cliente tuvo un papel más central que las enfermeras. Entonces por eso le pregunto. Claro. Además, ella era la que prescribía la medicación, que por lo menos la Junta Médica dice era contradictoria con el estado del corazón. Pero no lo escucho. 3 cosas. La causa de la muerte de Diego Armando Maradona es una causa cardíaca, con lo cual no hay tampoco una posibilidad de decir que el rol de Kosachov estaba por arriba de los enfermeros, que son los que estaban al cuidado de los signos vitales. Eso con respecto a lo primero. Con respecto a lo segundo, en relación a la medicación, quedó probado en el expediente, porque la investigación siguió, se corrió un poquito de los medios, pero la investigación siguió, que la medicación que tomaba, si bien no era compatible con el alcohol, según los prospectos y según algunas opiniones, quedó probado que mientras estuvo en Tigre los últimos 15 días de su vida, no tomó alcohol y tampoco consumió drogas. Es verdad, con lo cual, pero la medicación era contradictorio con el líquido que él tenía en el cuerpo, lo que terminó, digamos, en el edema. No, desde el punto de vista médico, no hay medicación psiquiátrica que sea contradictoria con el líquido. El líquido fue posterior, los últimos 2 o 3 días debe haber existido, y estamos hablando de hipótesis. Estamos hablando de hipótesis porque eso lo va a tener que explicar quién era la coordinadora y quién era el clínico, porque no podemos perder de vista que acá había un equipo y cada uno cumplía un rol. Un coordinador o coordinadora de la prepaga, un médico clínico puesto por una empresa tercerizada que estaba a cargo de esa internación domiciliaria, y Kosachov a cargo de la parte de su salud mental, de la parte psiquiátrica. Y tenemos que recordar que
Maradona no se suicidó, Maradona no falleció por un exceso de alcohol o de drogas. Desde el punto de vista de la salud mental, la actividad de Kosachov no tiene ningún tipo de relación con la lamentable muerte que tiene que ver con que en el último periodo, en medicina, 2 más 2 no es 4, serán 24 horas, serán 36 horas. Pero serán 36 Vadim, horas. cuando Pero sale de la clínica dice, mire, internelo, llévelo a un centro de rehabilitación, y donde va a estar más controlado. Porque acá hubo bastante descontrol, estuvo 12 horas y nadie le dio bolilla. Haceme una pregunta a la vez. Te voy a contar una novedad de la causa. A ver. En el expediente declaró el director de la Clínica Olivos. ¿Y sabes lo que dijo? Para nosotros, cuando Maradona se fue, no había previsibilidad de que fuera a tener un evento coronario. Así que si bien es cierto que recomendaron la internación en una clínica de rehabilitación... Está por escrito. De rehabilitación de su problema de consumo problemático, no es menos cierto que el director de la Clínica Olivos dijo que para ellos no era previsible que él pudiera tener un evento coronario en un periodo de tiempo cercano, porque los días que estuvo en la Clínica Olivos estuvo conectado a un aparato que se llama multiparamétrico y el corazón no le falló ni una sola vez. Con lo cual, si hubiera habido alguna necesidad de control cardiológico, desde la Clínica Olivos hubieran indicado, señor, usted tiene que ser visto por un cardiólogo. Y eso no ocurrió. Ellos dijeron, para nosotros tiene que ir a una clínica de rehabilitación. Pero lo que sucede, Vadim, es que hay declaraciones que dicen, ya lo veíamos hinchado, ya lo veíamos que estaba con un cuadro que después derivó en el edema. Pero, Tuni, no se puede analizar declaraciones de manera abstracta. No se puede decir, Maradona estaba hinchado, si uno ve imágenes, es difícil saber para quién lo conoce y para quién no lo conoce. No, pero los que estaban ahí todos los días dicen, no, estaba muy hinchado. Y la hinchazón fue, escuchá lo que te voy a decir, fue informada por enfermería al clínico, porque tenían un chat de WhatsApp. Entonces el clínico de la empresa de medicina de internación domiciliaria se enteró de ese hinchazón y también se enteró la coordinadora. Así que de eso yo no te voy a poder dar muchas explicaciones porque mi cliente es psiquiatra y no lo vio en ese momento. Es importante tener en cuenta que acá había un equipo. Y ojo, yo no estoy diciendo que la muerte de Maradona se produjo por responsabilidad de la coordinadora, del clínico. Y más o menos, me está diciendo eso. Sí. No, de ninguna manera. Sí, porque fue a una casa donde el control fue deficitario. Bueno, pero hay que ver en qué medida... ¿Sabes lo que pasa, Tuni? Entonces no se moriría gente que está internada en terapia intensiva y gente que está internada en unidad coronaria. Y se mueren todos los días. Entonces, el hecho de que haya estado en ese lugar o que haya estado en una unidad coronaria o en una terapia intensiva... No es lo mismo, pero no te asegura que hoy el paciente hubiera estado con vida, porque si no, es un error conceptual eso. ¿Cuánto juega el derecho del paciente en esta historia? En nuestra legislación actual, 100%, Tuni. Si vos lees el nuevo Código Civil... que Diego haya dicho, no voy a ningún centro de rehabilitación porque no me lo banco, voy a una casa. Tuni, ¿eso a vos te parece que era un derecho de él? Por supuesto, y el que diga lo contrario desconoce nuestro marco jurídico. Pero te van a decir, vos que en este caso sos abogado pero defendés una psiquiatra, te van a decir, no estaba en condiciones de decidir nada. Mira, lo vimos en la cancha de Gimnasia Esgrima. No, bueno, me corro del lugar de abogado de Kosachov y te digo como abogado especializado en temas de salud. Sí, es verdad. El Código Civil y la Ley de Salud Mental dice que a las personas hay que escucharlas y que el único punto de inflexión en el cual vos podés proceder a una internación involuntaria, artículo 20 de la Ley de Salud Mental, es cuando hay riesgo cierto inminente de que la persona se autoinfrinja lesiones a sí mismo o a terceros o haya riesgo de muerte. No, Tuni, no, te equivocás. El riesgo clínico no habilita la internación involuntaria en salud mental. La Ley de Salud Mental habilita la internación involuntaria cuando hay riesgo de suicidio o de matar a un tercero. Pero acá, la verdad, vos lo veías en la cancha de Gimnasia Esgrima y ya veías que él no podía tomar ninguna decisión, no podía hablar. Tuni, te invito a leer la Ley de Salud Mental. Eso no te permite forzar a una persona. Y si vos lo que me estás hablando no es de una internación involuntaria y es de una restricción de la capacidad, te voy a decir que el Código Civil enumera quiénes son las personas que pueden pedir eso y no están los médicos. No, me imagino, está la familia, ¿no? Entonces, yo me ocupo de lo mío. Y yo lo que te digo es, Maradona se murió lamentablemente, porque todos queremos al ídolo,
y reconocemos lo importante que fue y que va a seguir siendo. Maradona se murió por un evento coronario, agudo. Sí, pero se murió también porque estaba medio solo, desatendido, mal atendido, en un lugar que era un desastre. No, la verdad que se murió. Eso jugó un papel muy importante. Eso y lo tu agregás clienta estaba ahí también, en ese equipo que tomó esas decisiones. Como todo equipo, cada uno responde porque le toca hacer. Es decir, si vos formás parte de un equipo de fútbol, el arquero responderá por los goles que le hacen o los goles que no pudo evitar, y uno dice, bueno, sí, la verdad es que acá, desde el punto de vista psiquiátrico, Tuni, no hay algo que se pueda decir que haya derivado en la muerte de Maradona. No es así. Ahora, hay chats en los cuales de alguna manera dicen, y así se muere. Es decir, ya como que tenían el diagnóstico. No de mi clienta. Es decir, esas no son frases dichas por mi cliente. Pero del equipo que ella integraba con... Mirá, hace 23 años que trabajo para la comunidad médica y también para las personas por el derecho a las directivas de voluntad anticipada, etcétera, etcétera. Son frases que dichas en abstracto no significan nada. Es decir, es muy probable que yo como abogado a veces digo, che, a este me lo van a cocinar. Y sin embargo, después voy al juicio, la peleo y el juicio sale bien. Es decir, no nos podemos dejar llevar por una frase extraída y sacada de contexto de un chat o un audio y decir, pero ya sabía. Porque no es así. De hecho, en el homicidio culposo existe la culpa con representación. Lo que pasa es que no es lo mismo eso que el dolo eventual. Y ahí te quiero llevar un poco. La calificación legal es una locura. No, yo en eso puedo estar de acuerdo porque la calificación es como si le pegas un tiro a alguien. Es equivalente a eso. Que un médico se represente que está dentro de las posibilidades que su paciente se puede morir es de todos los días. Lo que pasa es que hace lo que considera desde su especialidad y de su incumbencia lo mejor para que eso no ocurra. Y te repito, Maradona no se suicidó, Maradona no tuvo un exceso de consumo de sustancias de uso problemático. Maradona en la autopsia no sale ni droga ni alcohol. Ni alcohol. Murió lamentablemente de un evento coronario que se desarrolló en las últimas horas. Habría que establecer cuándo, y te repito, 2 más 2 no es 4, no siempre es posible determinar con exactitud las horas en las que empezó ese evento coronario que derivó en la muerte, que nada tiene que ver con la salud mental. Gracias. No, gracias a vos, Tuni, como siempre. La guerra judicial después de la muerte de Maradona. Una de las grandes disputas en la sucesión de los bienes de Diego Armando Maradona se enfoca en el control de su marca. El origen de la discordia data de 2015, cuando el 10 habría decidido ceder su registro a Matías Morla, quien en ese momento era su apoderado. Así fue que se constituyó la empresa Sadvica, propietaria de las marcas Diego Armando Maradona. La firma fue creada por Morla para la explotación de nuevos negocios y destina el 50% de los ingresos para el sostén de las hermanas de Diego. La marca estaba escrita a nombre de Sadvica, su presidente es Morla y sus hermanas, las hermanas de Diego, tenían derechos a la explotación de esa marca. Maradona le cedió a sus herederos el 50% de los ingresos por los derechos de su imagen. Tras la partida de Diego, se desató una intensa guerra judicial entre Dalma y Janina por un lado y Morla por el otro. Son gorda, mala y desagradecida. Es una gorda, ingrata, desagradecida, negra, fea, gorda, ladrona. Qué maldita, boludo. Maleducada de mierda. Gorda nefasta, boludo. Las hijas de Maradona formalizaron 3 presentaciones judiciales para denunciar que la cesión de derechos, esgrimida por el ex apoderado de su padre, se habría logrado de manera fraudulenta. La justicia revocó las medidas cautelares, o sea que la marca Maradona, que es la sociedad Sadvica, la podemos empezar a explotar. Lo de la marca Maradona es así. Vos podés inscribir en cada país del mundo la marca Maradona. Para poder inscribir por el Pacto de París, hace falta que la persona dé un consentimiento expreso. Y así Diego mandó a registrar su nombre como marca en 24 países que se hizo la inscripción. El intenso litigio se dirime también en la justicia de los Estados Unidos. La justicia de Estados Unidos les prohibió a Dalma y a Janina usar la marca Maradona y las obligó a devolver las redes sociales.
Fue la Corte Federal del Distrito Sur de Florida. La guerra judicial por la herencia de Diego Maradona continúa desarrollándose sin tregua entre Matías Morla y buena parte de la familia del 10. Mauricio D'Alessandro, gracias por venir. Es el abogado de Matías Morla. Abogado de abogados. Abogado de abogados. Es como el villano de la historia para mucha gente. Sí, de a poco va perdiendo ese carácter, ¿Por qué? Y porque cuando vos ves que se pelean por un mural, no sé, vos me imagino que mirarás un poco la tele, sí, y alguna vez te debe causar cierta repulsión a la pelea por dinero detrás de la muerte de Maradona. Y bueno, pero de alguna manera en esa pelea por dinero Matías Morla aparece también. Y claro, era la pelea que tenía Maradona con ellos. No te olvides que Maradona estaba peleado con muchos de sus herederos por cuestiones económicas. No sé si vos lo recordás. Por supuesto que recuerdo. Pero Mauricio, lo que se cuestiona, y me parece que eso pega en la opinión pública, es, y a Maradona le hicieron firmar poderes a favor de Matías Morla, que era su hombre de confianza en ese momento, y se aprovecharon de esa situación y le cedió las marcas, algo que parece antinatural, que parece más natural que sea para los hijos. Roger Federer, ¿quién tiene las marcas de Roger Federer? Y supongo que su familia. No, una sociedad que formó Roger Federer con su sponsor. ¿Quién tiene las marcas de Nadal? Cuando Figoli arregla con Nadal para que venga a la Argentina ahora, sí, ¿con quién firma? No, bueno, pero, con una sociedad de Nadal. Pero en la que está no Nadal. Pero ¿quién está pone? En Nadal. No es una sociedad de Morla. Pero a ver, digamos. ¿no está Nadal en la sociedad? Es un trust. No es así. No es así como funciona. Si no, el señor Candler, que es el que fundó la Coca-Cola, estarían todos los hijos de los Candler, los tartaranietos de los Candler, gritándole a Coca-Cola que devuelva la marca. No es así. No funciona así el mundo. Y menos con Maradona, que tenía un embargo de 31 millones de dólares del fisco italiano y un montón de hijos que le hacían juicio todos los días. Todavía le estaba haciendo juicio, creo que se llamaba Talamoni, el periodista al cual le disparó con el... Lo recuerdo, en la Quinta de Moreno. Exactamente. Ese juicio está en la corte y todavía está tratando de cobrar. Para evitar que le trabaran todos los contratos y las marcas, Maradona dijo, hagamos como hizo Aitor Senna, como hizo Nadal, como hizo Messi. Messi tampoco firma Messi, ¿eh? Pero firma el padre. Y sí, es el padre. Es el padre. Digamos, como que queda en la familia de alguna manera. ¿Pero vos creés que firma Jorge Messi? No es así tampoco, es una fundación. Hay cuestiones, hay estructuras, cuestiones que hacen a los impuestos, cuestiones que hacen a la territorialidad. Es erróneo creer que las grandes figuras firman ellos o tienen una sociedad a nombre de ellos. No es así. Ahora, Mauricio... Ni Alberto Fernández tiene la casa a nombre de él. Pero, de todas maneras, aunque no tenga la casa a nombre de él... Vive en una casa alquilada. No importa, no tiene nada que ver. En realidad, si la sociedad a cuyo nombre está esa casa o esa propiedad o esa marca, al final del camino está él. Bueno, digamos, está la persona. Vas emparejando la cuestión. Sí. Lo que vos me estás diciendo es, si Morla se hizo poner las marcas con Maradona, tenía un acuerdo con Maradona y lo rompió, Morla es un hijo de puta. Pero esto no pasó así. Cuando Maradona fue a verlo a Morla, tenía Serapio en la cuenta. Y cuando murió, tenía casi, dijo Jorge Rial, y acertó, casi 10 millones de dólares. Maradona se hizo rico con Morla. Y Maradona vivió esos 8 años sin ningún problema económico. Nunca lo viste, nunca salió diciendo que no tenían plata, nunca le remataron ninguna casa. Siempre vivió como un rey hasta el último día de su vida. Es cierto, pero también producía una cantidad de fondos él. ¿Cuánto producía? Y producía, por de pronto... ¿Cuánto le pagaron a la... Perdón que te interrumpo. No, por favor. Debería ser más educado en esto, pero quiero dejar claro algunas cosas. Vos recién pasaste un video de cuando él fue a la cancha el día de su cumpleaños, a la cancha de Gimnasia. Ese contrato lo hizo Maradona, pero el que lo fue a buscar, Morla y Stinfal estuvieron esa mañana y le dijeron que no fuera, porque no lo vieron bien. Ya tenía el problema, no era un problema de si había tomado o no había tomado, tenía un problema, un hematoma subdural. Sí. Pero en ese momento tomaba... No, está bien, no, pero no importa, pero
lo que tenía era un hematoma subdural ese día. No es que estaba borracho cuando fue a la cancha. Fue con un hematoma subdural que te deja tonto. Lo vieron y dijeron que no lo lleve. Fue alguien más, fue gente de su entorno más íntimo el que le dijo levantate y lo llevó. ¿Sabés cuánto cobraron los herederos por esa ida? La última ida de Maradona vivo a una cancha, a la cancha de Gimnasia, el día de su cumpleaños, patrocinado por la marca de petróleo más importante de la Argentina, la que era de los argentinos, ahora es de vuelta. Sí. ¿Cuánto te parece que cobraron? Y no sé. Que cobró Maradona por eso. No sé. $60.000 oficiales, 30.000 blue. Es decir, que esa historia de lo que facturaba Maradona es una mentira. No facturaba eso. ¿Sabés cuánto cobraba Pero si se están matando por ese asunto. Por lo que dejó. Por lo que dejó. Fíjate como Morla, la verdad, la maltrata, le dice gorda. No, bueno, eso es un audio que pertenece a la intimidad. Entiendo que es porque me pareció reconocer la voz, pero es un audio que pertenece a la intimidad. Yo tengo 648 audios de Maradona a sus hijas y contestaciones, y nosotros nunca dimos un audio de esos a publicidad, donde seguramente Morla sale yo los he escuchado, sale beneficiado y muestra una historia diferente en la relación de Maradona con sus seres más queridos. Nosotros nunca dimos a publicidad ninguno de esos audios, porque entendemos que pertenecen a la intimidad de Maradona y de Dalma, Yanina y de Claudia. ¿No es lógico que los herederos sean los dueños de la marca? No. No. ¿Por qué no es lógico? Porque cuando vos sos el dueño de una marca, como era Maradona, se lo das a quien se le canta el culo. O sea, ¿quién te dijo a vos que se lo tenés que dar a los herederos? Pero porque así es la ley. No, la ley dice que cuando te morís, cuando estás vivo, se lo das a quien se te antoja. Sí. Mirá si mis hijos me van a decir ahora, papá, no vendas ese autito porque yo tengo uno muy lindo de colección. No lo vendas porque lo quiero para mí. Pero resulta difícil de entender que hoy haya una marca Maradona que no esté en manos de los hijos y que esté en manos de su abogado. ¿Y por qué la Coca-Cola no te preocupa la familia Candler, que fueron los fundadores de la Coca-Cola? ¿Por qué? Porque no es así en el mundo, no funciona así el mundo. Pero una cosa es una marca que es marca Pirulo y otra cosa es el apellido. Aitor Senna, ¿te gusta? Sí. No pertenece a la familia de Aitor Senna, se vende el reloj Hublot, que Aitor Senna, que es uno de los mejores, de los más lindos, de los más buscados, no le pagan regalías a la familia de Aitor Senna porque se vende, porque Maradona tenía negocios donde resolvía, a cambio de un pago o de una regalía, darle a otro la titularidad. ¿Quién es el presidente de Sadvica hoy? Pregunta. ¿Quién es el presidente? Vos sos uno de los mejores periodistas en investigación. ¿Quién es el presidente de Sadvica? Bueno, en teoría Matías Morla. ¡No! Bueno, no, pero... La hermana de Maradona. Bueno, pero... ¿De qué viven las hermanas de Maradona? Porque la puso como... No me hagas enojar. ¿De qué viven las hermanas de Maradona? Como para golpe. ¿De qué vive? ¿Hay plata? Cobraron $2.600.000 en Dubái, los herederos. ¿Le dieron algo a las hermanas de Maradona? No sé, no le dieron nada. No le dieron nada. Lío. ¿Quién mantiene a las hermanas de Maradona? Las ayuda a vivir bien. Maradona desde el cielo, porque le dijo al oído a Matías Morla, ocupate de mis hermanas. Entonces no hubo traición. La traición, Mauricio, fue de otros. La acusación, Mauricio, es en Dubái le hizo firmar a Maradona una cesión de derechos y eso fue irregular. Te escucho. ¿En qué sentido fue irregular? Y que Maradona no ¿A dónde se firmó esa cesión? Bueno. ¿A dónde? Además, los familiares dicen que aquí, pero ¿a dónde en Dubái... Sí, en Dubái. ¿A dónde se firmó en Dubái? ¿En la casa de Maradona? No. En la corte de Dubái, frente a un funcionario público de Dubaití y avalado por el consulado, por la embajada argentina, que son todos estafadores, los Dubaití, el embajador argentino, el cónsul argentino, todos los que suscribieron y dieron fe de que Maradona estaba en sus cabales cuando lo hizo. Y te digo algo más. Sí. ¿Cuántas donaciones hizo Maradona durante los 8 años de Morla? No lo sé. Por escritura pública. No 5. ¿Por cuánta plata? No lo sé. 5 millones de dólares. Ajá. Los mismos que hoy reclaman que Maradona estaba gagá y no podía ceder las marcas son los que se llevaron los 5 palos. Se llama alegar no solo los hijos. Se llama alegar tu propia torpeza. Los hijos y Rocío Oliva. No es Rocío la que reclama, es la más digna de todas. Gracias, Mauricio. No, gracias Muchísimas a ustedes. Gracias.
Diego Maradona, ídolo popular. Esto es. Mi primer sueño es jugar en el Mundial y el segundo es salir campeón. Maradona llegó a ser considerado por muchos como el mejor futbolista de todos los tiempos. Me duele mucho porque me cortan las piernas. Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha. ¿Qué planeta viniste para dejar el camino tanto inglés? Para que Ernesto Cherkis Vialo aquí con nosotros. La verdad, 60 años. ¿Por qué murió Maradona? No sé si murió o dejó que la muerte le llegara. Porque siempre había luchado contra la muerte. Tuvo varios incidentes graves, claro. El colapso de Punta del Este, la operación del corazón. Y ahora, el día que cumplió los 60 años, que salió a la cancha de gimnasia, que todo el mundo lo vio... Un desastre. Muy mal. Muy mal. Un desastre. Una imagen innecesariamente cruel para exhibir públicamente. Los que lo convocaron sabían cómo estaba. Y además estaba empastillado. Ajá. Ese hombre que entra desvencijado, claudicante, esa decrepitud, no es una decrepitud natural, sino que además lo arrastraron para que salga a la cancha. Había una publicidad, no sé, no, desconozco los términos, pero tenía un buzo con un sponsor nuevo y el viejo sponsor de Stinfale, que es la bebida, es energizante, y además tenía el sillón imperial que tenía el logo. Entonces no solamente debía ir hasta la mitad de la cancha del brazo de Jorge Christensen y de un miembro del Servicio Penitenciario Provincial, que fue su grupo armado puesto por Stinfale. Stinfale los conoció a todos cuando estuvo privado de libertad. Sino que además después lo llevaron al sillón. Y desde ahí él quería expresarle a Tinelli la necesidad de ver si le podía dar una mano a la piba Oliva, que era su última pareja. Porque la piba Oliva trabajaba en otro canal y él quería que estuviera con Tinelli, y Tinelli no le entendía de qué le estaba hablando. Entonces le pidió que vaya al sillón. Y antes de salir al campo de juego tuvo un ataque de pánico, como nunca antes había tenido, según los testigos que estaban con él sosteniéndolo. Me quiero ir. ¿Te parece que solo con lo que está contando Ernesto hay como mérito para mandar en cana a todo el mundo? No, por supuesto está todo lo que informan los peritos, pero yo estoy atento a lo que decía Cherkis, porque es una realidad. De alguna manera es un elemento de prueba que está demostrando el estado de deterioro, no solamente físico, sino a partir de toda la medicación, que es uno de los puntos que está precisamente en observación. Claro, es uno de los elementos, es el consumo de medicamentos, ¿no? Y en ausencia mental, porque vos, por ejemplo, Tuni, ¿desconoces el apellido de algún médico que te trató, te trata o podría potencialmente tratarte en algún momento? No sabes cómo se llama, no sabes quién es. ¿Eso es factible? Sí, claro. Me puedo olvidar de apellido. Bueno, Maradona no sabía quién lo trataba.
Bueno, pero de hecho había una interactuación de muchos médicos. Estamos hablando de aquí más de media docena o una media docena de imputados que son todos profesionales del arte de curar. Se veía Ernesto que no podía hablar, ¿no? Se veía. Sí. El médico que estaba cara a cara con él, que lo veía todos los días, a veces él no recordaba cómo se llamaba, porque no era un sujeto elegido por él. El tema, yo creo que Ernesto pasa también por ver si él tenía capacidad de conocer la situación que él tenía, el peligro de vida que indudablemente tenía. Porque ese va a ser uno de los puntos. Un dilema de la causa judicial es si él tenía derecho a decir, no me toquen más, no me hinchen. Ya está, que es lo que sé que le dijo a un médico. Y otros te dicen, no, él ya no tenía conciencia para eso. Había una parte del día en que él era él. Y había otra parte del día en que él era sujeto de la actuación de los demás. Es decir, él ya, después de las 6 de la tarde, él perdía la capacidad de mando. Bueno, no es un dato menor. Era rehén. Ya no era el dueño, el capo, ¿qué dijo el día? Y se lo trataba de una manera que él lo advertía. Él era muy inteligente, era muy perspicaz, tenía mucha percepción, mucha calle. Él se daba cuenta de que era sujeto de un secuestro. ¿Sí? ¿Tenía esa conciencia? Sí. Porque él cuando vio que le cambiaban los números le decían... Los números del celular. Claro, no, te cambio de número para que no te hinchen. Entonces él quería llamar, che, dame el teléfono, pero este es otro número. Sí, te lo cambiamos para... Él se daba cuenta, pero ya era tarde porque se había entregado a ese grupo. Y estaba enfrentado con la historia de su pasado. Estaba enfrentado con Claudia. Las chicas en un momento determinado tenían objetividad, pero siempre fueron más cercanas a Claudia, con alguna razón, sobre todo tras el advenimiento o el conocimiento de la aparición de nuevos hijos y el reconocimiento. Estaban en contra de la chica esta Oliva, fue un factor irritativo, más que Verónica Ojeda. Él se daba cuenta de que algo raro pasaba y además decía una cosa, ¿no? Decía... porque él tenía esos preceptos, ¿no? Él decía, una persona debe tomar una pastilla cada 10 años de vida. Yo tengo 60 años, debo tomar 6 pastillas para estar bien. Tomo 14, algo no anda bien, decía él. Y entre las 14 se repetían aquellas que operaban como sedantes, cuasi somníferos, que a veces las bajaba con champán. Con lo cual el cóctel entre el champán y la marca comercial más conocida, que es Rohypnol, mediciones de medicamentos psicoactivos ha arrojado la autopsia y surge de los testimonios, el consumo de alcohol, lo que es claramente antagónico. Lo que pasa ¿no? que no en la autopsia. En la autopsia él no tenía alcohol y no tenía cocaína. No. Cuando me refiero a sustancias psicoactivas, digo, eso pasaba en La Plata, con todo este panorama que contamos del último día, en la cancha, el día del cumpleaños. En realidad fue el día del cumpleaños, es el último día. Sí. No, pero él tenía un consumo habitual, medicamentoso, de antipsicóticos y tranquilizantes, porque también había que frenar su eventual drogadependencia, ¿verdad? Sí. No. Además, cuando se ponía en contradicción con algo, le daban para tomar. Le daban pastillas, entonces firmaba. Contrato del AFA. Él firmó el original, había que firmar 11 copias por los registros FIFA, Conmebol, la AFA, bueno. Dejá que yo te lo firmo, dice Morla. Y Morla le inicialó todo lo que no fue el final del contrato, con lo cual también tiene indicios de que se pudieron haber firmado otros contratos, porque Maradona confiaba plenamente en su apoderado. ¿Dirías que estaba consciente? Es decir, que cuando él le decía al médico, al director de la Clínica Olivos, ya está, yo ya viví, no me jodan más, no me toquen más.
¿Es palabra a tomar en cuenta o es palabra dudosa? Es palabra dudosa en esos términos, porque él no le hubiera dicho a alguien que no conoce, no me jodan más, ya está. Él hubiera dicho, me voy a casa, me voy de acá. Bueno, es desde ya que no es lo mismo. Que el director de la clínica fue y le dijo, necesitas ir a una clínica de rehabilitación. Y él le contestó, no me jodan más. Yo ya viví, no quiero saber. Surge de los testimonios que no era un paciente fácil. No. Bueno, el biógrafo da... No, era muy difícil, sobre todo cuanto más energía tenía, peor estaba. Por eso lo que hacía era quitarle energía y quitarle además capacidad de discernimiento, que la energía le dé discernimiento como para pelear cosas. Claro. En la salida a la cancha, él se había hecho un traje para salir en traje, después dijo, no voy a salir. Después fueron 20.000 hinchas de Gimnasia que se hicieron socios y compraron camiseta para que vaya. Entonces él cuando vio la caravana, bueno, vamos. Y cuando llegó a la cancha y estaba por salir al campo de juego, dijo, me quiero ir. Ya no era él. Y a la noche, en la celebración, por primera vez, en el cumpleaños donde no había un familiar, ni hablar de su madre y de su padre, que eran figuras dominantes en su amor, ningún hermano, ningún amigo, ningún excompañero, ninguna exmujer, ningún hijo, el nieto, un desastre. Estaba rodeado de una multitud que le hacía vivir la soledad. La muerte de Diego Armando Maradona, un montón de preguntas que no tenemos respuestas todavía. Enseguida, las conclusiones. Nos quedamos con tantas preguntas. ¿Homicidio? ¿Homicidio culposo, es decir, sin intención? ¿Homicidio culposo, pero sabiendo que iba a ocurrir con dolo eventual y por lo tanto casi como pegar un tiro? Y la herencia, esta disputa por la herencia y las acusaciones respecto de su abogado Matías Morla. Todas preguntas que no tienen respuestas. Pero la muerte a los 60 años, tan joven, ¿tiene una respuesta? La soledad, la falta de amor. Cumplir 60 años y no tener en la mesa nadie a quien decirle te quiero. Y nadie que configure un rostro amigo, una mano amiga, alguien vinculado a la vida, un montón de gente brindando, champán, carnaval, feliz cumpleaños. Y de repente, por primera vez en su vida, Maradona vio rostros ajenos, ninguno conocido, ninguno querido, ninguno recuperable. Y entonces brindó por los ausentes y dejó que la muerte le llegara. ¿Así? ¿Dejó que la muerte le llegara? Sí, ya le daba lo mismo. Y judicialmente eso... Y judicialmente va a ser muy complicado, creo yo. Va a haber que definir, como decía usted, Tuni, ¿estamos en un homicidio por dolo eventual? ¿Estamos en un homicidio simple, doloso solamente, o es un homicidio culposo? Yo creo que ahí va a transitar el camino judicial indudablemente, más allá del aspecto humano, que es lo que de algún modo nos hacía saber Ernesto, ¿verdad? Igual nos quedamos con eso que acaba de decir Cherkis, ¿no? La soledad. Tremendo para alguien idolatrado por el mundo entero. Hasta la próxima.